Nuestro hogar, capítulos 6, 7 y 8. Capítulo 6. Precioso aviso. Al día siguiente, después de la oración del crepúsculo, Clarencio me procuró en compañía del atento visitador. Irradiando generosidad en su fisonomía, me preguntó abrazándome: ¿Cómo está? ¿Un poco mejor? Esbocé el gesto del enfermo que se ve acariciado en la tierra, ablandando las fibras emotivas. En el mundo a veces el cariño fraterno es mal interpretado. Obedeciendo al viejo vicio, comencé a explicarme mientras los dos benefactores se sentaban cómodamente a mi lado. No puedo negar que estoy mejor. No obstante, sufro intensamente muchos dolores en la zona intestinal y extrañas sensaciones de angustia en el corazón. Nunca supuse que fuese capaz de tamaña resistencia, mi amigo. Ah, qué pesada ha sido mi cruz. Ahora que puedo coordinar mis ideas, creo que el dolor me aniquiló todas las fuerzas disponibles. Clarencio oía con atención, demostrando gran interés por mis lamentaciones, y sin el menor gesto que denunciase el propósito de intervenir en el asunto. Animado por esa actitud, continué: Además, mis sufrimientos morales son enormes, inenarrables. Amainada la tormenta exterior con los socorros recibidos, vuelvo ahora a las tempestades íntimas. ¿Qué habrá sido de mi esposa y de mis hijos? ¿Habrá conseguido mi primogénito progresar de acuerdo con mi viejo ideal? ¿Y las hijitas? Mi desventurada Celia muchas veces afirmó que moriría de nostalgia si un día yo le faltase. Admirable esposa. Aún siento sus lágrimas de los últimos momentos. No sé desde cuándo estoy viviendo la pesadilla de esta distancia. Continuas dilaceraciones me robaron la noción del tiempo. ¿Dónde estará mi pobre compañera? ¿Llorando junto a las cenizas de mi cuerpo o en algún rincón oscuro de las regiones de la muerte? Oh, mi dolor es muy amargo. Qué terrible destino el del hombre apegado a la devoción de la familia. Creo que pocas criaturas habrán sufrido tanto como yo. En el planeta, vicisitudes, desengaños, enfermedades, incomprensiones y amarguras, disfrutando escasas notas de alegría. Después, los sufrimientos de la muerte del cuerpo. Enseguida, los martirios del más allá del túmulo. Entonces, ¿qué será la vida? Sucesiva secuencia de miserias y lágrimas. ¿No habrá recurso para cosechar la paz? Por más que desee afirmarme en el optimismo, siento que la noción de la infelicidad me bloquea el espíritu como terrible cárcel del corazón. ¡Qué desventurado destino! ¡Oh, generoso benefactor! La llegada a esa altura, el vendaval de mis quejas condujera mi barco mental al océano extenso de las lágrimas. Con todo eso, Clarencio se levantó sereno y habló sin afectación. Amigo mío, ¿verdaderamente desea usted la curación espiritual? Ante mi gesto afirmativo continuó: Aprenda entonces a no hablar excesivamente de sí mismo, ni comente su propio dolor. La lamentación denota enfermedad mental y enfermedad de curso laborioso y tratamiento difícil. Es imprescindible crear pensamientos nuevos y disciplinar los labios. Solamente conseguiremos equilibrio abriendo el corazón del sol de la divinidad. Clasificar el esfuerzo necesario como imposición aplastante, vislumbrar padecimientos donde hay lucha edificante, suele identificar indeseable ceguera del alma. Cuanto más utilice el verbo para dilatar consideraciones dolorosas en el círculo de la personalidad, más duros se volverán los lazos que lo atan a mezquinas recordaciones. El mismo Padre que vela por su persona, ofreciéndole techo generoso,
en esta casa atenderá a sus parientes terrestres. Debemos tener nuestro grupo familiar como sagrada construcción, pero sin olvidar que nuestras familias son secciones de la familia universal, bajo la dirección divina. Estaremos a su lado para resolver las dificultades presentes y estructurar proyectos futuros. Pero no disponemos de tiempo para volver a las zonas estériles de la lamentación. Además, tenemos en esta colonia el compromiso de aceptar el trabajo más áspero como bendición de realización, considerando que la providencia desborda amor, mientras nosotros vivimos cargados de onerosas deudas. Si desea permanecer en esta casa de asistencia, aprenda a pensar con justeza. En ese interín se me secara el llanto y, llamado al orden por el generoso instructor, asumí otra actitud, aunque estaba avergonzado de mi debilidad. ¿No disfrutaba usted en la carne?, prosiguió Clarencio bondadosamente, las ventajas naturales consecuencia de las buenas situaciones. ¿No estimaba la obtención de recursos lícitos, ansioso de extender beneficios a los seres amados? ¿No se interesaba por las remuneraciones justas, las expresiones confortables con posibilidades de atender a la familia? Aquel programa no es diferente, apenas difieron los detalles. En los círculos carnales priman la convención y la garantía monetaria. Aquí el trabajo y las adquisiciones definitivas del espíritu inmortal. El dolor, para nosotros, significa posibilidad de enriquecer el alma. La lucha constituye el camino para la divina realización. ¿Comprendió la diferencia? Las almas débiles ante el servicio se acuestan para quejarse ante los que pasan, pero las fuertes reciben el servicio como patrimonio sagrado, en cuya ejecución se preparan camino a la perfección. Nadie le condena a la saudade justa, ni pretende estancar su fuente de sentimientos sublimes. Además, conviene notar que el llanto de la desesperación no edifica el bien. Si en verdad ama a su familia terrestre, es necesario que tenga buen ánimo para serle útil. Se hizo una larga pausa. La palabra de Clarencio me elevara a las reflexiones más sanas. Mientras meditaba en la sabiduría de la valiosa advertencia, mi benefactor, cual padre que olvida la liviandad de los hijos para comenzar de nuevo la lección, con serenidad, volvió a preguntarme con una bella sonrisa: entonces, ¿cómo se siente? ¿Mejor? Contento por sentirme disculpado y a la manera de la criatura que desea aprender, respondí confortado: estoy mucho mejor para comprender más la voluntad divina. Capítulo 7. Explicaciones delicias. Se repitieron las visitas periódicas de Clarencio y la atención diaria de Licias. A medida que procuraba habituarme a los nuevos deberes, sensaciones de desahogo aliviaban mi corazón. Disminuyeron los dolores y los impedimentos de fácil locomoción. Pero notaba que los recuerdos fuertes de los fenómenos físicos me hacían volver a sentir la angustia, el recelo por lo desconocido y la molestia de la inadaptación. A pesar de todo, encontraba más seguridad en mí mismo. Ahora me deleitaba contemplando los vastos horizontes asomado a las espaciosas ventanas. Sobre todo me impresionaban los aspectos de la naturaleza. Casi todo era una mejorada copia de la tierra. Colores más armoniosos, substancias más delicadas. El suelo estaba cubierto de vegetación. Grandes árboles, abundantes pomares y jardines deliciosos. Se diseñaban montes coronados de luz a continuación de la planicie,
donde reposaba la colonia. Todos los departamentos aparecían cultivados con esmero. A pequeña distancia se elevaban graciosos edificios. Se alineaban en espacios regulares exhibiendo diversas formas, ninguno sin flores a la entrada, destacándose algunas casitas encantadoras, cercadas por muros de hiedra, donde diferentes rosas se abrían aquí y allá adornando el verde de variados cambiantes. Aves de plumajes polícromos cruzaban los aires y de cuando en cuando se posaban agrupadas en las torres blancas que se levantaban rectilíneas, recordando lirios gigantescos elevándose al cielo. Desde las grandes ventanas observaba lleno de curiosidad el movimiento del parque. Extremadamente sorprendido, identificaba animales domésticos entre los frondosos árboles alineados al fondo. En mis luchas introspectivas me perdía en indagaciones de toda suerte. No conseguía comprender la multiplicidad de formas análogas a las del planeta, considerando la circunstancia de encontrarme en una esfera propiamente espiritual. Lisias, el compañero amable de todos los días, no me regateaba explicaciones. La muerte del cuerpo no conduce al hombre a situaciones milagrosas, decía. Todo proceso evolutivo implica gradación. Hay múltiples regiones para los desencarnados y tal y como existen innumerables y sorprendentes planos para las criaturas envueltas en la carne terrestre. Almas y sentimientos, formas y cosas obedecen al principio de desenvolvimiento natural y de justa jerarquía. Entretanto me preocupaba permanecer allí, en un parque de salud, desde hace muchas semanas, sin haber recibido la visita siquiera de un conocido del mundo. Después de todo, no había sido yo el único de mi círculo que había descifrado el enigma de la sepultura. Mis padres me habían antecedido en la gran jornada. Varios amigos en otro tiempo me habían precedido. ¿Por qué entonces no aparecían en aquella habitación de enfermedad espiritual para confortamiento de mi corazón dolorido? Me bastaría con algunos momentos de consuelo. Un día no pude contenerme y pregunté al solícito visitador: «Mi querido Lisias, ¿cree posible el encuentro aquí con aquellos que nos antecedieron en la muerte del cuerpo físico?» «¿Cómo no? ¿Acaso piensa que está olvidado?» «Sí. ¿Por qué no me visitan? En la tierra siempre conté con la abnegación materna, pero hasta ahora mi madre no ha dado señales de vida. Mi padre igualmente. Hizo el gran viaje 3 años antes de mi traspaso». «Pues sepa que su madre», esclareció Lisias, «le ha ayudado día y noche desde la crisis que antecedió a su venida. Cuando cayó en cama para abandonar el capullo terrestre, se duplicó el interés maternal hacia usted. Tal vez no sepa aún que su permanencia en las esferas inferiores duró más de 8 años consecutivos. Ella jamás se desanimó, intercedió muchas veces en nuestro hogar a su favor, rogó los buenos oficios de Clarencio, que comenzó a visitarlo frecuentemente, hasta que el médico vanidoso de la tierra se apartase un tanto para dar lugar a que apareciera el Hijo de los cielos. ¿Comprendió? Yo tenía los ojos húmedos, ignoraba el número de años que llevaba distanciado de la tierra. Deseé conocer los procesos de protección imperceptibles, pero no lo conseguí. Mis cuerdas vocales estaban entorpecidas, con un nudo de lágrimas represadas en el corazón. «El día que usted oró con toda su alma», prosiguió el enfermero visitador, «cuando comprendió que todo en el universo pertenece al Padre Sublime, su llanto era diferente. No sabe que hay lluvias que destruyen y lluvias que vivifican. Con las lágrimas también es así. Es lógico que el Señor no espere nuestros ruegos para amarnos.
No obstante, es indispensable que nos coloquemos en determinada posición receptiva con el fin de comprender su infinita bondad. Un espejo empañado no refleja la luz. Desde luego, el Padre no necesita de nuestras penitencias, pero es necesario convenir que las penitencias nos prestan óptimos servicios. ¿Entendió? Clarencio no tuvo dificultad alguna en localizarlo, atendiendo a las súplicas de la autora de sus días en la tierra. Pero usted demoró mucho en encontrar a Clarencio, y cuando su madrecita supo que el hijo había rasgado los velos obscuros con el auxilio de la oración, lloró de alegría, según me contaron. ¿Y dónde está mi madre?, exclamé finalmente. Si me es permitido, quisiera verla, abrazarla, arrodillarme a sus pies. No vive en nuestro hogar, aclaró Lisias. Habita esferas más altas, donde trabaja no solamente por usted. Observando mi desaliento, agregó fraternalmente: vendrá a verlo, por cierto, antes de lo que pensamos. Cuando alguien desea algo ardientemente, ya se encuentra en camino de su realización. Tiene usted mismo la lección en su propio caso. Durante años seguidos rodó como una pluma experimentando miedo, tristezas, desilusiones. Mas cuando mentalizó firmemente la necesidad de recibir el auxilio divino, dilató el tono vibratorio de la mente y alcanzó la visión y el socorro. Con los ojos brillantes, alentado por las aclaraciones recibidas, exclamé con resolución: desearé entonces con todas mis fuerzas que ella venga. Y ella vendrá. Lisias sonrió con inteligencia y, como quien previene con generosidad, afirmó al despedirse: con todo, conviene no olvidar que la realización noble exige 3 requisitos fundamentales, a saber: primero, desear; segundo, saber desear; y tercero, merecer. O en otros términos, voluntad activa, trabajo persistente y merecimiento justo. El visitador cruzó la puerta de la salida sonriente, mientras yo me detenía silencioso a meditar en el extenso programa formulado en tan pocas palabras. Capítulo 8. Organización de servicios. Transcurridas algunas semanas de tratamiento activo, salí por primera vez en compañía de Lisias. El espectáculo de las calles me impresionó. Amplias avenidas adornadas de árboles frondosos, aire puro y atmósfera de profunda tranquilidad espiritual. No existía señal alguna de inercia o de ociosidad, pues las vías públicas estaban repletas. Numerosas entidades iban y venían. Algunas parecían situar la mente en lugares distantes, pero otras me dirigían miradas acogedoras. En vista de las sorpresas que surgían sin interrupción, mi compañero se esmeraba en orientarme. Percibiendo mis íntimas conjeturas, aclaró solícito: estamos en la sede del Ministerio de Auxilio. Todo lo que vemos, edificios y casas residenciales, representan instituciones y refugios adecuados a la tarea de nuestra jurisdicción. Aquí residen los orientadores, los operarios y otros servidores de la misión. En esta zona se atiende a los enfermos, se oyen rogativas, se seleccionan oraciones, se preparan reencarnaciones terrestres, se organizan grupos de socorro para los habitantes del umbral o para los que lloran en la tierra, y se estudian soluciones para todos los procesos que originan sufrimiento. Entonces, ¿hay en nuestro hogar un ministerio de auxilio?, pregunté. ¿Cómo no? Nuestros servicios son distribuidos por una organización que se perfecciona día a día bajo la orientación de aquellos que presiden
nuestros destinos. Fijando en mí sus lúcidos ojos, prosiguió: ¿no ha visto en los actos de oración a nuestro gobernador espiritual rodeado de 72 colaboradores? Pues son los ministros de nuestro hogar. La colonia, que es esencialmente de trabajo y realización, se divide en 6 ministerios orientados cada cual por 12 ministros. Tenemos los ministerios de regeneración, de auxilio, de comunicaciones, de esclarecimiento, de elevación y de unión divina. Los 4 primeros nos aproximan a las esferas terrestres y los 2 últimos nos unen al plano superior, pues nuestra ciudad espiritual es una zona de transición. Los servicios más ordinarios se localizan en el Ministerio de Regeneración y los más sublimes en el de la Unión Divina. Clarencio, nuestro jefe y amigo, es uno de los ministros de auxilio. Valiéndome de la pausa natural, exclamé conmovido: nunca pude imaginar la posibilidad de que existieran organizaciones tan completas después de la muerte del cuerpo físico. Sí, aclaró Lisias, el velo de la ilusión es muy denso en los círculos carnales. El hombre vulgar ignora que toda manifestación de orden en el mundo procede del plano superior. La naturaleza agreste se transforma en jardín cuando es orientada por la mente del hombre, y el pensamiento humano, salvaje en la criatura primitiva, se transforma en potencial creador cuando es inspirado por mentes que funcionan en las esferas más altas. Ninguna organización útil se materializa en la superficie terrestre sin que sus rayos iniciales hayan partido de lo alto. Pero nuestro hogar tendrá igualmente una historia como las grandes ciudades planetarias. Sin duda, los planos vecinos a la esfera terrestre poseen igualmente su naturaleza específica. Nuestro hogar es una fundación de portugueses distinguidos, desencarnados en Brasil en el siglo XVI. Al principio la lucha fue enorme y exhaustiva, según consta en los archivos del Ministerio de Esclarecimiento. Hay substancias ásperas en la zona invisible a la Tierra, así como en las regiones que se caracterizan por la materia grosera. Aquí existen también enormes extensiones de potencial inferior, tal como hay en el planeta grandes extensiones de naturaleza ruda y sin civilizar. Los primeros trabajos fueron desalentadores aún para los espíritus fuertes. Donde se congregan hoy vibraciones delicadas y nobles y de edificios de fina construcción, se mezclaban notas primitivas de salvajes del país con las construcciones infantiles en sus mentes rudimentarias. Pero los fundadores no se desanimaron, prosiguieron en la obra copiando los esfuerzos de los europeos que llegaban de la esfera material, apenas con la diferencia de que allá empleaban la violencia, la guerra y la esclavitud, mientras que aquí eran empleados en el servicio perseverante, la solidaridad fraternal y el amor espiritual. A esa altura alcanzamos una plaza de maravillosos contornos, ostentando extensos jardines. En el centro de la plaza se erguía un palacio de magnificente belleza, coronado de torres soberanas que se perdían en el cielo. Los fundadores de la colonia comenzaron sus esfuerzos partiendo de aquí, donde se localiza la gobernación, dijo el visitador. Señalando el palacio, continuó: tenemos en esta plaza el punto de convergencia de los 6 ministerios a los que me referí. Todos comienzan en la gobernación extendiéndose en forma triangular. Y con respeto comentó: allí vive nuestro abnegado orientador. En los trabajos administrativos utiliza la colaboración de 3.000 funcionarios, pero él es el trabajador más infatigable y más fiel que todos nosotros reunidos.
Los ministros acostumbran a hacer excursiones por otras esferas, renovando sus energías y valorizando sus conocimientos. Nosotros gozamos de entretenimientos habituales, pero el gobernador nunca dispone de tiempo para eso. Se preocupa de que descansemos, nos obliga a tomar vacaciones periódicas, mientras que él casi nunca reposa, ni siquiera en las horas de sueño. Me parece que la gloria para él es el servicio perenne. Basta recordar que estoy aquí desde hace 40 años y que, con excepción de las asambleas referentes a las oraciones colectivas, rara vez lo he visto en festividades públicas. Su pensamiento, por tanto, abarca todos los círculos del servicio y su asistencia cariñosa a todo y a todos alcanza. No hace mucho se conmemoró el 114 aniversario de su magnífica dirección. Lisias cayó evidenciando conmovida de reverencia, mientras yo a su lado contemplaba respetuoso las maravillosas torres que parecían cortar el firmamento.